Este programa. Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. Hoy empezamos hablando de una nueva iniciativa para acelerar y destrabar los diálogos en La Habana entre el gobierno Santos y las FARC. Hablamos del Pacto por la Paz. En ese pacto están el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, la Alianza Verde, el Polo Democrático, los partidos Mira, Maíz, ASI, Opción Ciudadana, diciéndole sí a la paz. El gobierno dice que invitó al Centro Democrático, pero los voceros de este partido, así como los de Marcha Patriótica, dicen que no recibieron invitación alguna. ¿Qué es el Pacto por la Paz? Tema en Jaque. También esta noche hablaremos de lo que será aparentemente la decisión de uno de los protagonistas de la llamada Yidis política de someterse a la justicia transicional. Esa justicia de paz, el exministro Diego Palacio. Desde Acore se dice que el exministro Palacio quiere acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, desde el Congreso y el Ministerio de Justicia, pues dicen que esas investigaciones y condena no tienen nada que ver con el conflicto armado. ¿Quiénes más quieren justicia transicional? Tema en Jaque. Y al cierre, quiero que hablemos de ese cónclave realizado hoy por los altos mandos de la Policía Nacional. Esa cumbre extraordinaria del Cuerpo de Generales que fijó una ruta de la Policía Nacional y expresó el compromiso de lograr más unidad y depurar todo lo malo que pasa en la institución. ¿Qué pasa con la policía? Es lo que se preguntan muchos. Tema en Jaque. Y de inmediato es un placer darle la bienvenida esta noche a nuestros invitados, a la senadora Claudia López, al senador Jaime Amín, a Clara López Obregón y a Enrique Gómez. De verdad, qué gusto y gracias por aceptar la invitación esta noche. Muchas gracias. Óigame, con estos temas de Alianza por la Paz, la Alianza por la Paz, ¿qué es la Alianza por la Paz? Bueno, esta fue la segunda reunión de los presidentes de los partidos que apoyamos la paz con el presidente de la República. Y el tema central fue cómo se iban a traducir los textos de los acuerdos que se van a concretar en La Habana en normas jurídicas para ser aprobadas para la implementación de los acuerdos por parte del Congreso de la República, ya sea mediante ley o reforma constitucional. Dentro de esa reforma que está analizando en la próxima legislatura del Congreso, del acto legislativo para la Comisión Especial Legislativa. El compromiso que adquirimos fue el de garantizar que en ese tránsito por el Congreso guarde absoluta fidelidad el texto aprobado con lo acordado en La Habana. Y en ese sentido, desde luego, una reafirmación del apoyo a la paz y a su refrendación cuando se produzca el acuerdo de La Habana por el mecanismo que en ese momento se determine. Yo sé que ahí dijeron que el plebiscito, posiblemente ese sea el mecanismo. Por otro lado, pero piden constituyente, ¿no? Pero el que se determine es el que, por lo menos en el Polo Democrático, vamos a aprobar. Sí a la paz, en cualquiera de sus Sí a la formas. paz. ¿Cómo ve usted esa Alianza por la Paz, Enrique? Bueno, yo creo que el gobierno tiene prácticamente ningún margen de maniobra, no controla ningún partido. Esto ha sido una expresión lamentable del presidencialismo, donde el presidente tiene que comprar voto por voto en el Congreso. Y vienen muchas decisiones pesadas para los colombianos y hay que volver a repartir el Estado colombiano entre los distintos usufructuarios de los partidos. Hay que coger, porque no cabemos todos. En esta época de crisis el presidente tiene que hacer como a la manera del rey Luis XVI, ver cómo reparte entre sus fermier general el país para que ellos se enriquezcan y lo que quede se lo manden al poder. Tenemos a Juan Manuel I necesitadísimo de estas fuerzas poderosas y vamos, obviamente, él allá encerrado en su palacio con su corte de áulicos, sus consejeros bien pagados, sus amigos, sus abogados contratistas, etcétera, y es la apropiación particular de las distintas fracciones del Estado. Lo vemos en todas partes. El fiscal quiere poner a su sucesor. Qué bonita cosa. El Consejo Superior de la Judicatura no entrega al Consejo Superior de la Judicatura. El Defensor del Pueblo no se va y los partidos necesitan su cuota, expresada en dos: entidades nacionales y territoriales, en contratos, y hay que volver a repartir. Y eso es lo que se está otra vez repartiendo, cuadrando milimétricamente para que el presidente pueda pasar este esperpento de La Habana por el Congreso. ¿Usted lo ve así? Pues hombre, yo no descartaría que hay algo de lo que muy literariamente aquí nuestro Juan Manuel amigo I. Gómez describe como Juan Manuel I.
digamos, yo debo decir que tengo la certeza absoluta de que la ASI o el Polo o la Alianza Verde no es parte de ninguna repartija ni nada por el estilo. Nosotros hemos apoyado por absoluta convicción y totalmente gratis y independiente del gobierno y ejerciendo nuestra independencia de oposición, la paz. Y lo seguiremos haciendo. Pero tampoco puedo poner la mano al fuego y decir que pues no hay mermelada y no hay repartija entre los demás, entre los de que sí están en la unidad nacional. La postura de ustedes les digamos, deja más para repartir. Eso no lo descarto, digamos, es una de las cosas desafortunadas sin duda de este gobierno y de la paz, y es que pues la está haciendo una coalición de gobierno en la que sin duda hay mucho clientelismo y corrupción desafortunadamente. Ahora, el pacto de ayer pues es más un titular, la verdad, porque no es ningún pacto ni es ninguna cosa nueva. ¿Qué de chiva tiene que la doctora Clara López y el Polo apoya la paz? Para eso no hay que hacer ninguna reunión. O que la Alianza Verde y el senador Navarro y yo que estuvimos ahí sentados en Algunos se preguntan si esa alianza, digamos, tiene el quórum suficiente. Eso lo mediremos en las urnas. Y a mí por eso me gusta el plebiscito. A mí sí me gusta que refrendemos los acuerdos de paz. No importa que se haya bajado el umbral, digamos. No importa. Que vayamos y tomemos una decisión. Pues para salir de esa duda, ¿no? Si sí se apoya, si no se apoya, si sí hay quórum, si no hay quórum, pues que sean los colombianos en las urnas los que tomen esa decisión. Pero vuelvo a la reunión de ayer. Hasta donde a mí me han contado, a mí me sorprendí el titular, ¿no? Porque aquí, digamos, esta es la capacidad de como uno va a una reunión que tiene un contenido eminentemente informativo, yo debo decir que muy constructivo, digamos, del presidente, decir, mire, estoy tratando de cerrar este proceso de paz, tengo estos 4 temas críticos, quisiera escuchar sus opiniones sobre qué decisiones tomar. Hombre, me parece muy constructivo, muy al punto, una cosa muy profesional, digamos. Para que termine en un titular y una foto del Pacto por la Paz, que ese no era el propósito. Era así se está gobernando, a punta de comunicados de prensa. Entonces, ¿a qué voy? A mí la reunión como tal me pareció útil, era la segunda, como dice la doctora Clara. ¿Hace cuánto fue la primera? 3 semanas. Unas 3 semanas. Fue, digamos, realmente para tener una conversación seria y profunda de, bueno, estos son los 4 temas que el gobierno identifica como críticos, escuchar opiniones sobre cómo cerrarlo. La foto me parece inocua, yo personalmente no quise estar. Que me parece que eso se presta mal a las interpretaciones, que nos vamos a parar aquí los de la foto de la repartija. ¿Te vas a convertir en enemiga de la paz? Yo no quise estar ahí, digamos, porque me parece que eso sobra. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue ese encuentro, pues por supuesto, de varios. Ahí está. Ahí estoy, digamos, yo no tengo ningún problema en ir a la reunión ni en aportar nuestras opiniones como Alianza Verde. Como usted lo plantea. Lo que me parece inútil es que al final pues toque posar con el presidente y decir que estamos en la gran unidad. ¿A ustedes los invitaron o no los invitaron? No nos invitaron. Y como diría don Gabriel Cano, si nos invitan nos hacen un gran favor y si no nos invitan, perdón, si nos invitan nos hacen un gran honor y si no nos invitan nos hacen un gran favor. Mire, ahí hay, en ese tema, la mermelada aplastó la discusión pública en Colombia, por completo. Mire, uno lo que ve son unos partidos diabéticos, buscando afanosamente mermelada allá en el Palacio de Nariño, y como diría aquí el colega del panel, el doctor Gómez, un reyesuelo pródigo en entregar esas dádivas, sin lugar a dudas. Porque indudablemente, Hassan, la debilidad institucional de Santos, su escaso o nulo contacto con el colombiano de a pie, es una cosa que los sociólogos debieran estudiar y que no se había visto hace muchos años. Esto es un presidente totalmente incomunicado con el resto del país, que cree que a 2.600 metros se puede manejar y gobernar todos los problemas del país, y que apostó todo solamente en la dirección de la paz. Y hoy la paz, lo hemos dicho una y otra vez, el tren de la paz lo manejan las FARC. El gobierno va en el vagón. Por eso, una y otra vez desestiman cualquier propuesta del gobierno. Que vamos a firmar la paz el 23 de marzo, le contestan olímpicamente, no señor, eso no es lo que hemos acordado. Pero la última vez le puso el presidente, y se los voy a preguntar también, después de lo que pasó en Conejo, un ultimátum, ¿no? Pero fue casi lo que le tocó. Porque nosotros tenemos que prepararnos para lo que anticipadamente ya la FARC nos muestra. Y tendremos que acostumbrarnos proselitismo a ver armado, sin dejación de armas. A ver, ¿ustedes lo ven así? ¿Van a ponerse a hacer proselitismo armado en todo el país? ¿O entendieron el mensaje? Llevan 50 años haciendo proselitismo armado. De lo que estamos tratando la innovación es que las armas no estaban apuntadas contra nadie. A mí me gustó muchísimo una caricatura de Matador, en que están con una pistola y sale una banderita que dice paz. ¿Por qué? Porque sí nos vamos a tener que acostumbrar a que una gente que antes echaba bala, ahora va a dejar las armas y va a empezar a hacer política sin echar bala. Ojalá todo el mundo en el país
firmara ese sí un gran acuerdo nacional del que hablamos anoche con la doctora Claudia, un gran pacto nacional para que nunca más vuelvan las armas a ser utilizadas como herramienta para la acción política. Ayer estaba acá sentado Sergio Guarín y dio una explicación que a mí me pareció muy, muy curiosa. Dijo lo siguiente, dijo, es increíble que un producto tan bueno como la paz haya sido tan mal vendido como producto en mercadeo por el gobierno. No lo ha sabido vender. O sea, es increíble que el país, polarizado en gran medida por el tema de la paz, un gran apoyo internacional, pero aquí esta alianza, por eso quería preguntárselos, usted dice, eso es venta de mermelada, repartir mermelada. Es un nuevo esquema de gobierno, claro. Bueno. Y entrega la institucionalidad a intereses. No, la apropiación de las instituciones por particulares o por grupos de interés en este país no tiene antecedentes comparables a los que estamos viviendo aquí. Por favor, todos. La compra de la reelección fue ¿Cómo igualita. explica usted? Todo tiempo pasado no fue mejor sino Congreso. peor. Y esa es la desgracia de las que tenemos que cambiar, que no dependen del Acuerdo de La Habana, sino de un acuerdo con la sociedad. De si vamos de verdad a cambiar o no las costumbres políticas, porque este país... Pero sin hacer trampa, Claudia. ¿Pero qué es trampa? Yo te he visto a ti dando unos debates extraordinarios, pero no te he visto a ti, tengo que decirlo aquí, expresando una inconformidad por torcerle el pescuezo a la Constitución con un umbral del 13% ridículo. Pues si yo lo propuse. No, pero si eso no, pero si eso Perdón, peor. esa fue mi pero propuesta. peor entonces. Y es muy respetable que pero te peor parezca entonces. torcerle el cuello. Es decir, peor entonces, porque es que muy eso es respetable. sencillamente poner Participación todo como en democrática bandeja de fácil. plata. Pero, senador, usted sí Ya se hubiéramos el burro querido que hablando el de orejas. presidente Uribe Y hubiera el puesto articulito de la acuerdo reelección con los que era. Se parlamentarios. sometió a las reglas que en ese momento estaban. ¿Qué? No, las reglas y esto no Sin está cambiar bien. nada. No, Y esto está bien. aquí están cambiando las reglas, ¿Cómo doctora así? Clara. Una No, constituyente aquí están prohibió cambiando la las reelección, reglas. la cambian y entonces eso no es un aquí cambio están de reglas. cambiando las reglas, Pues los es que números, obvio. No, las pues, cifras y los umbrales. Y introducir la reelección no era cambiar las reglas. No, un momentico, Dentro de las pero facultades ¿y del quién lo Congreso. Doctora Clara, 10 Claro. millones, 12 millones de colombianos firmaron para ese cambio constitucional, hasta donde yo recuerdo. Pero no Cuando fue por se esas hizo firmas, el sino por cambio comprar unos y se votos planteó, del claro que Congreso. sí. Eso es lo que pasó. Mire, Claro es que que ya sí, uno no pero esas cambiaron la firmas no voz de valen. corrupción para Y que hacerse reelegir el hecho desde de el que en su gobierno, momento no. el presidente Uribe haya acatado la sentencia de la Corte tampoco vale. Aquí no, aquí es la Corte bien amarradita, tan así que el presidente ya conoce la decisión. Sino Increíble. porque no arrancó ya su campaña por el plebiscito. Porque sabe cuál es la decisión de la Corte, una pero Corte eso sí nos de da la cual buena tiene razón. 8 de 9 votos. Buena Eso, noticia. es decir, eso no va a tener freno en la Corte Constitucional. No, de Yo no sé ninguna la manera. diferencia. Yo no creo que los Esas estudiantes son de la las Corte Eso está sean chuleado en unos la tipos Corte. comprados ni nada por el estilo. Yo creo que hay una discusión, digamos, muy respetable sobre, por ejemplo, si el umbral para el plebiscito por la paz, que es un plebiscito particular, especial, que no es el general, la Corte va a aceptar esa teoría. No, pueda que sí, pueda que no, yo no sé. Mi opinión ayer, por ejemplo, se la manifesté al presidente, es, pues uno tiene que respetar las reglas del juego. Si la Corte nos avala ese mecanismo, pues saldremos a hacer campaña por la paz, por el sí. Si la Corte no avala el mecanismo, presidente, pues no habrá Pero ¿por qué no se refrendación respetaron y habrá las que reglas del continuar. juego originales? Y ¿Cómo habrá es que el continuar. presidente ya está en campaña? Lo que yo estoy de acuerdo aquí con mis dos contertulios, que la corrupción es un fenómeno desgraciado para este país, que la mermelada es una desgracia, pero mermelada ha habido con Uribe, con Santos, con Gaviria, con Barco. Esa es la manera de gobernar de este país. No, lamentable. Y parte de lo que tenemos que hacer, más allá de desarmar a unos ilegales, que obviamente es parte de lo que necesita este país, creo yo, otros creen que no. Yo sí creo que hay que acabar la guerra y que esa es parte de nuestras desgracias. Pero la mayor desgracia, incluso, es la corrupción. Usted me deja Y es, una depende de una cómo se interpelación, gobierna. Claudia. No importa cómo llame el presidente. Porque en ese Todos momento han comprado al Congreso esta información robándose es la probable plata que- pública. Pero a ver, eso Todos. es... Sam, un Sí. segundo nada más. Esta información es probable que tú la manejes directamente porque estabas en la MOE o en la ONG que manejabas. En la MOE, sí. En la MOE. En el gobierno de Uribe, yo también fui parlamentario en aquella época, en 2002, la asignación de los recursos públicos se hacía en audiencias públicas. La famosa mermelada que usted dice se hacía en audiencias públicas en los Consejos entes comunitarios. territoriales. Ah, no, Carreta, Hacían busca las consejos. actas. No, yo no Busque lo he las actas. buscado. Y Busque compraron las votos en el actas. Congreso y allí es Ah, política. hoy en día, aquí hay una Y el pregunta. 33% del Congreso elegido acabó en la cárcel, Lo que por terminamos favor. es en que te gusta la corrupción Yo cuando creo te que los beneficia y no costos cuando de estás en esta la oposición. negociación O de sea, La eso no Habana, tiene los sentido. costos sociales a nivel de destrucción institucional, los costos económicos, grandísimos. No se construye esta paz sobre la justicia
tú tienes claro que entonces hay que hacer otro acuerdo para dejar las armas, porque en este no sale, eso fue lo que acabas de convocar, hagamos otro acuerdo para dejar las armas, porque del de La Habana no vamos a obtener eso. Hombre, yo digo, esto Yo no dije eso, los por costos favor, de eso la es lo que paz dice usted, o de lo la trata de negociación. poner en No, la usted boca, dijo, ¿no? hagamos un acuerdo para que los colombianos dejemos No, las para armas que- porque porque las FARC sí las van a dejar. No. Solamente la guerrilla va a dejar las armas. Están rearmando los grupos Las armas- paramilitares en muchas Las bandas, regiones del las bandas país. criminales. Mire, Claro, mire, los grupos paramilitares. Veamos estas declaraciones porque esto enfoca también y pone matiz sobre lo que es el significado de esta Alianza por la Paz. Veamos las declaraciones. Una de las conclusiones a las que llegamos es la decisión de crear un pacto por la paz. La paz, lo he dicho muchas veces, no es de Juan Manuel Santos, no es de mi gobierno, es de todos y cada uno de los 48 millones de colombianos. Por eso, hoy, por encima de diferencias, por encima de si están o no de acuerdo con las políticas y decisiones del gobierno, la gran mayoría de los diferentes partidos y movimientos representados en el Congreso, yo diría todos menos uno, han manifestado su apoyo a la paz. Se consolida es un gran bloque donde están la izquierda, el centro, la derecha, en sus diversos matices, pero todos comprometidos a trabajar por la terminación del conflicto armado y por la construcción de la paz que seguirá a esa terminación del conflicto armado. Nuestro objetivo común es uno solo: garantizarle a los colombianos una paz que sea estable, que sea duradera. Hay que, como he dicho, partidos que forman parte de la coalición de gobierno. Hay partidos independientes. Hay partidos que están en franca oposición, que es respetable. Así es la democracia. Y que seguirán oponiéndose a algunas o muchas de las políticas de mi gobierno. Están las declaraciones del presidente. Pero sí. pero yo- nada más, él viene- mire, él ese viene de es 3 semanas ese es negras. exactamente, ¿Sí? ese es exactamente, vamos, con todo respeto por quienes estaban en la foto, el mensaje es exactamente contrario a lo que el presidente dice que quiere transmitir. Entonces salen y dicen, no, es que queremos justamente que los colombianos comprendan que la paz es un propósito nacional, un propósito de todos, que no es de Juan Manuel Santos. En el Palacio Nariño, dicho por Juan Manuel Santos. O sea, no hay nada más contradictorio a la forma con el contenido. Mire, aquí nos escriben varios de nuestros televidentes a través del Twitter, que esto es impresionante, porque además se involucran con el debate y ¿Por qué preguntan no lo lo dice siguiente. desde La Guajira donde se están muriendo los pelados? Mire lo que están diciendo acá, dice, este es como el mismo cuento de cuando es la reelección, que se reúnen todos y los ponen a todos y venga acá, cuadremos y después miramos a ver cómo se pasan y se cobran las cosas. Yo le pregunto de una vez, usted ha sonado mucho para los ministerios. ¿Le han ofrecido ministerio? No, no me han ofrecido ministerio. ¿Pero le gustaría ministerio? Pues es que cuando hay especulación, entonces uno se pone a pensar, bueno, tal o cual, ¿no? Hasta que no me ofrezcan, yo Pero, cómo a ver, hago el oso de ponerme a hacer hipótesis, No, por pero, a ver, favor. usted tiene Yo le toda la agradezco hoja de mucho. vida para ser presidenta y entonces para yo le ministra le agradezco. sobra. Pero la pregunta no. es, no le han No, dicho, oiga, venga no. acá hay un ministerio? No. ¿No? No, y recuérdese que voté por Santos en la segunda vuelta presidencial. Recién inició el nuevo gobierno, o antes de iniciar el nuevo gobierno, el presidente sí me hizo una reiteración de una propuesta de esa naturaleza. Pero yo en esa oportunidad le dije que no podía. Y le tengo que ir a una pausa para que pongamos esto en jaque. Esto es lo que está muy bueno. Ahí está la dirección para los que nos ven en streaming, redmandnoticias.tv. Termino con esto para cuando volvamos. Póngalo. Ojalá, si se lo proponen, diga que no. Diga que no. Y los que nos escriben todo el tiempo al Twitter, @enjaquediatv. Ya regresamos para poner este tema en jaque. Ya regresamos con En Jaque. Estamos viendo En Jaque. Regresamos en jaque. Bueno, y pongámoslo en jaque también. En su opinión, senador Amin, ¿quién queda en jaque con el Pacto por la Paz? La Alianza por la Paz. ¿Todavía lo dudan? Santos. ¿Santos? No hay ninguna duda. Está preso de la mermelada tratando de sacar adelante un proceso de paz que no genera certidumbre, sino angustia en el colombiano de a pie. En jaque. El Centro Democrático.
porque oponerse a la paz, no digo a la paz, porque nadie se opone a la paz, oponerse a los acuerdos de paz cuando están tan próximos, muy mala forma, y se está notando que de pronto no hacen falta. En Jaque. Hombre, yo veo al presidente tratando de superar 3 semanas negras. Le gustó a él, se le vio la sonrisa de decir, aquí están todos menos uno. Es el tema de que él necesita un enemigo, necesita algo para convocar, y el Centro Democrático va a ser el monigote al que hay que dispararle. En Jaque. Yo creo que en jaque está la transformación política de Colombia. Porque la verdad es que ese tipo de pactos, tengan o no mermelada, no sirven de nada y sí tienen esa trascendencia y esa presentación entre la gente. Yo creo que aquí el tema de fondo no es hacer un gran pacto. Yo quisiera ver si todos los que se pararon ahí van a estar ahí parados cuando radiquemos el proyecto de la Alianza Verde en marzo para eliminar la mermelada y obligarlos a hacer asignación de iniciativa legislativa transparente. ¿Será que lo hacen? Ojalá Llámelos, estén todos llámelos. los que estaban ahí cuando en julio empecemos a debatir una reforma política que elimine Hassan, la compra-bota de hoy votos, estuvimos- que elimine el Consejo Nacional Electoral, que es una porquería, Hassan, que lo ponga van a el Tribunal apoyar. Electoral. Hassan. Yo sí quiero verlos si están tan pro paz, ¿no? En ese instante, porque ese es realmente el desafío de la paz. Mire, es mucho más difícil desarmar la corrupción en este país que desarmar a las FARC, pero 500 veces más difícil. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí ya está grabada, la foto ya la tenemos ahí y es simplemente cuando pase eso, Cuando ponemos la veamos el foto. proyecto vamos a ver si sale. Y vamos Hassan, a ver pero quiénes una cosa, salen. mira, Claudia estuvo conmigo hoy en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras. Hay que ver el culillo de todos los miembros de la Unidad Nacional tratando de defender el proyecto, pero que no salgan en la foto, porque ¿cómo van a defender la paz en esas regiones? Pero es así, Claro, literal. con culillo físico. Mucha gente con más. Eso sí es propaganda. ¿Esto es propaganda? Pura Culillo propaganda, físico. Hassan. Eso es propaganda. Bueno, esas son las posiciones con el Pacto por la Paz. Antes de que entremos a este nuevo tema, veamos estas declaraciones. Lo que se ha dicho aquí es que la justicia transicional es una justicia restaurativa para volver a armar otra vez la sociedad. Por eso se hace con el tema de la FARC, que paralelamente se puede hacer con los militares también, porque tuvieron que ver con el conflicto interno. Pero ya para funcionarios del Estado, con temas de Código Penal, se tiene que quedar en el Código Penal. La justicia transicional se hace para restaurar la sociedad, no para vengarse. Por eso se puede hacer con la FARC para tratar de restaurar la sociedad. A menos que Diego Palacio diga que es de la FARC. Óigame, mucho se ha debatido si, en el caso por lo menos puntual de Diego Palacio, el exministro de Protección Social de Álvaro Uribe, si realmente en una carta que se envió a Core y donde también el general Jaime Ruiz ha dicho que de alguna medida estaba buscando él entrar en justicia transicional o en este nuevo modelo de justicia que se está construyendo para el proceso de paz, ¿él podría entrar? ¿Usted le parece que sí? ¿O personas que de alguna forma han estado ligadas en la política, pero no del todo en el conflicto armado, dentro de esos gobiernos, tienen cabida en esa justicia transicional? Pues no. Digamos, la justicia transicional es para todos los actores del conflicto armado. Y a mí esa me parece una decisión sensata. Yo creo que uno de los errores que se cometió en el pasado, por ejemplo en el proceso de paz con el M-19, fue que a los guerrilleros que se desmovilizaban se les dieran unas normas jurídicas y unos beneficios y amnistía, y a los militares que los habían cometido legal o ilegalmente se les dieran otros. Entonces unos están en amnistía otros 40 años. Yo creo que eso hace la paz inviable y la reconciliación inviable. Entonces una de las cosas que me parece acertada de este marco jurídico de justicia transicional es que a él se puedan someter todos los actores del conflicto armado interno que tengan deudas pendientes con la justicia. Agentes estatales, o de los grupos paramilitares, o de la guerrilla, o civiles. Pero tienen que confesar para poder, tienen que confesar Acceder que son un primero. actor del conflicto armado interno. Tienen que confesar qué tipo de crimen cometieron. Tienen que estar dispuestos a resarcir a las víctimas de esos crímenes. Entonces a mí sí me sorprende, yo debo decirte, no conozco la carta de Diego Palacio, me parece, no sé si es cierto o es un rumor, pero pues a primera vista me sorprende. Esta mañana- Diego Palacio es un señor condenado por un asunto de corrupción, que yo no veo que tiene que ver con el conflicto armado interno. ¿Se va a declarar de qué bando? ¿De los paramilitares o la guerrilla? No, a mí me sorprende, digamos, no sé cuál es su lógica para pedir Pero si el esta presidente Uribe va a ser sometimiento. juzgado por ese tribunal ad hoc, Ningún que presidente va a reemplaza ser la jurisdicción juzgado por ordinaria, esa- Están lo anunció excluidos uno de sus presidentes. diseñadores, que es el fiscal Montealegre, en septiembre del año pasado. El Dijo, fiscal el dijo presidente esa Uribe barbaridad. pasa a formar aquí, Pero en los porque ese no textos es un que- tribunal de en los reconciliación, textos que ese es nos un han- tribunal de venganza, en los textos ese que es un nos han tribunal de mostrado, no persecución, están los y para allá va, presidentes. y va bien montada la cosa, porque las FARC va a nombrar a sus jueces,
van a ser un subrogado de la jurisdicción ordinaria y vamos a traer aquí unos señores del extranjero que nos hagan justicia y nos arreglen el país. Ese es un tribunal en donde no hay ese espíritu de reconciliación, es un tribunal para ajustar cuentas. Y el fiscal lo primero que dijo es, el primerito que va a formar ahí es Álvaro Uribe. Yo digo, los tipos que están igual de fregados que Álvaro Uribe, perseguidos por la Corte Suprema, perseguidos por la Corte Suprema, pues dicen, yo también paso. Usted sabe de qué le estoy hablando. Porque el cargo fiscal es hereditario. Terna no hay. Como en toda buena monarquía, los cargos son hereditarios y el fiscal va a heredarle a su sucu allá. ¿Cómo lo ve? Pues mire, a mí me parece que uno tiene que desapasionarse un poco. Es un hecho que se puede verificar en el acuerdo firmado que los expresidentes conservan su fuero. Yo no sé qué es lo que dijo el fiscal concretamente. A mí lo que me preocupa de que los expresidentes conserven su fuero es que con la comisión de absoluciones, ahí sí que se pueden convertir en los únicos que no tengan demostración de que estaban en disposición de ponerse en manos de la justicia para que los investigara, pero la justicia no investigó. Eso es lo único que les puede abrir la puerta a la Corte Penal Internacional. Pero no es cierto que ellos estén contemplados en ese acuerdo. Pero fíjese, a mí lo de Diego Palacios me sorprendió igual que a Claudia López, porque uno no vería por qué motivo una persona de su inteligencia y desde luego asesorado de abogados pudiera pensar que él fuera sujeto de esa justicia penal. Máxime en un caso tan complicado como el de la reelección del presidente Uribe y un acto de corrupción en ese contexto. Entonces, carambas, ahí si el tipo empieza, y esto es un tema probatorio, y es un tema de qué es lo que él todos declara. Los corruptos de este país, entonces, juzgados por corrupción, uno no sabe cuál es el vínculo que él va a aducir para someterse a esa justicia. Pero vínculo con el conflicto armado tiene que tener para poder ingresar a eso. Ahora, acá hay un tema porque esto nació justamente de unas declaraciones del general Jaime Ruiz, donde dijo además que conformó, y lo voy a leer aquí textual, abro comillas, el doctor Diego Palacios es agente del Estado y hay una interpretación en el sentido de que quienes están en el momento involucrados por cualquier conducta directa o indirecta al conflicto armado, pues pueden vincularse a justicia transicional. Eso dijo el general en retiro Jaime Ruiz. Eso está diciendo el general y no un abogado, ¿no? Entonces eso también puede ser una mala interpretación. Pero empresarios se van a ir. Puede ser eso. Empresarios se van a ir. Políticos de la oposición al gobierno se van a ir. Entonces, ¿por qué no el caramelo de la paz no puede dar para tanto. O sea, ¿de qué paz está hablando Santos? Si esa paz, si la efervescencia y el calor y el populacho enfebrecido de Santos estuviera alrededor de la paz, Santos tuviera el 80% de las encuestas, no el 16%. Él no se ha dado cuenta, acaso, que el 16% que manejan los índices de aceptación es precisamente porque la gente siente, no nosotros, el colombiano de a pie, que le está haciendo trampa a la paz que todos queremos, por supuesto, pero una paz sin impunidad, sin elegibilidad política, una paz donde haya reparación de verdad. Real. Una reparación real de quienes tienen una fortuna mala vida. Y quiero decir dos cositas rápidas. Primero, a mí me preocupa mucho Hassan. Usted además que es un periodista independiente, integral, como muchos hay en este país. El ensimismamiento de los gremios y de los medios frente a lo que yo llamaría los corifeos de la paz. ¿Qué es lo que está pasando en este país? En este país siempre ha habido prensa. ¿Dónde está la prensa que saque a la luz pública esos debates sobre todo eso que se está pactando en La Habana por debajo de la mesa y que sale de pronto cuando un periodista acucioso dice no van a pagar ni un solo día de cárcel? Acuérdese lo que pasó con los paramilitares que bien tenidos están en la cárcel, que son unos criminales completos, cuando solamente Uribe dijo que paguen entre 5 y 8 años y todo el mundo alzó la voz. Hoy no van a pagar ni un solo día. En ese caso también se abre una puerta, se abre una ventana y se la pregunto de una vez. Los tribunales han generado alguna desconfianza en la composición, cómo se van a crear y demás, y lo hemos debatido. Pero en este caso, ¿a usted qué le preocupa más? ¿Le preocupa más la formación, cómo se van a construir esos tribunales, o quienes terminen tratando de colarse a esa justicia? ¿Cuál de esos dos elementos le preocupa más? No, las dos cosas me preocupan y yo las, digamos... ¿Las separa? Las incluiré al contrario en un estándar. ¿Qué nos exige nuestra Constitución y qué nos exigen los tratados internacionales en esta materia? Que podemos tener un sistema de justicia que no es el ordinario, que no es penal, que no es igual de riguroso, que no tiene penas de cárcel de 40 años. Podemos, pero tenemos que tener un sistema de justicia genuino.
independiente, que sí haga investigación, que sí haga juzgamiento, que sí imponga sanciones. Eso es lo que nos obligan. Entonces el tema es que si esto se vuelve un tribunal de juguete en el que el juzgado nombra a dedo O a su revanchista, juzgador, como dice. o revanchista, o instrumento de revancha política abiertamente, digamos, ¿no? O sea, aquí uno de esos magistrados de ese tribunal actúa como el señor Eduardo Montalegre, pues pan y vámonos. Eso no hay manera que nadie nos crea que eso es independiente y genuino. Qué peligro. Entonces, todo el sistema, en su conformación, en su operación, en sus decisiones y en la ejecución de esas decisiones, tiene que ser genuino. Ese es realmente el tema por el que tenemos que estar, digamos, todo el tiempo vigilados. Usted es muy crítico, Enrique. Usted cuando dice claramente eso va a ser es un tribunal de venganza. ¿Eso lo piensa usted desde la concepción de que sean las FARC quienes escojan a los magistrados? Por lo menos una parte significativa de ellos, y hay una guerra jurídica contra las fuerzas militares que es innegable. Hay más miembros de las fuerzas militares privados de la libertad en este momento que guerrilleros. Hay un problema de credibilidad de las altas cortes. No diga hay un mentiras, problema diga de las eso sin altas decir cortes mentiras. Es a la gravísimo. inversa. Las Esa grabaciones estadística no que lo trajo comprueba Diego nadie. Palacio a discusión, Es a la que inversa. todo el país Sí. repudia, lo que muestran es que la Sala Penal de la Corte sí inició sin criterios jurídicos, ajeno al debido proceso, violando las garantías de muchos de esos imputados, un proceso de persecución política. Es un antecedente que ya existe. Y tú dices, oiga, Diego Palacio es tan inteligente. No, Diego Palacio está en pánico, como muchos ciudadanos en Colombia, porque viene una cosita de ajuste de cuentas aquí juicioso, que se mezcla Pero convenientemente, ¿cuál ajuste de cuentas? que se Diego Palacio mezcla fue convenientemente con una juzgado por cosita de otra neutralizar corte, a la que oposición no es por la elegida vía por del el gobierno silencio. ni por las FARC, La y ya vía fue del silencio, condenado. como por ejemplo el antiguo candidato presidencial con el cual usted se enfrentó, que ha tenido amenazas en contra de la integridad jurídica de su hijo, contra él mismo y posiblemente otros miembros de su familia. ¿Qué pasaría si sus familiares estuvieran hoy día en las manos del fiscal general de la Nación? Claro. Sí, pero Usted ¿qué por su pasaría? condición de Imagínese que la doctora Clara hubiera contratado hackers para entrar otra campaña, Pero, doctor Gómez, chuzar a el los país- contrincantes. Lo que el país no sabe, para terminar esa intervención del doctor Gómez, es que de tanto ser corifeo de la paz, el fiscal se lagarteó una embajada en Europa. Para allá va directo. Pero era contratista de la Casa de Nariño, 2.300 millones de pesos facturados en 2012, y ahora Pero esa es tiene una de la las desgracias de facultad Colombia. de Esa señalar. es la segunda de desgracia señalar. de Pero Colombia. a ver, La yo- segunda- en lo que la los veo de segunda- acuerdo. La segunda Independiente. desgracia de Ojo. Colombia después de la corrupción es la absoluta incredibilidad de la justicia hoy en día. De la justicia ordinaria, ¿no? Ni hablemos de la transicional, que no la hemos ni siquiera Es conformado. que ahí es donde quiero ir. La Usted lo Fiscalía plantea. manga por hombro. Mire, hay El para Consejo judicial Superior en de la algunos Judicatura casos. manga por Policía hombro. Nacional, toda la lucha contra Eso la es una criminalidad. desgracia para esta democracia. Hassan, aquí todo el mundo tiene un estándar utópico de la justicia. Pero me recuerdo que una de las razones invocadas para convocar a la constituyente en el año de 1990 fue precisamente que se habían intentado 5 reformas a la justicia y todas habían fenecido en el Congreso. No de la las República. leen. No, la Corte, Entonces, la Corte y Suprema aquí Sala hemos Constitucional. pasado por una que otra en exactamente los mismos términos. Entonces, que aquí tengamos un estándar de justicia frente al cual comparar la transicional, no es No, que no hay es cómo que- hacerlo. no Pero es las que, cosas no pueden es que empeorar. mal de muchos, Las cosas en este ¿cómo es? país Consuelo tienen de tontos. su Pero yo manera de le empeorar. ruego que me permita terminar el argumento. Es que en la justicia transicional, como en toda justicia, nadie puede escoger su propio juez. Eso es absolutamente el ABC. Es decir, esa figura de Eso- decir las FARC van a terminar eso- escogiendo eso es Usted no ve lo que dijo, magistrados, es que- eso es es que- un sofisma. perdóname. Usted no Déjeme, vio lo yo- que dijo el doctor Mojica, el presidente de Uruguay, Yo lo que que la le FARC quiero había decir- dicho que perteneciera al Tribunal de Paz. Es Ya que lo están la FARC puede escogiendo. decir misa. Ah, es bueno. que, es que problema no es que ustedes digan se las la FARC. pasan haciendo propaganda Ah, bueno. sobre las cosas que declaran las partes cuando están haciendo negociación de micrófono. Pero la realidad, monda y lironda, es que parece que lo de los colados es un tema que se tiene que estudiar. ¿Y Pero cómo, eso, y cómo lo van a pues, controlar? yo Se no- preguntan muchos. Mire lo que yo pasó no- con, yo con- no sé cómo lo con van los a controlar, paramilitares, digamos. pero los colados en este proceso tienen que confesar. Entonces, para abrir la puerta a la justicia transicional, usted tiene que abrirla con la verdad. Entonces, la verdad tiene muchas gentes que le El pueden tema de los decir colados es un si tema es o de no prácticas es. y de normas. Claro. Mira, ahora que estábamos analizando esta propuesta que trae el gobierno para crear las zonas de concentración, en esta versión que mandan dicen, bueno, como decía una del pasado, dice claramente, pues
¿quién entrega el listado de quiénes son los miembros de su organización? Pues la organización que se va a desmovilizar, así lo han hecho todas. El M19 entregó la M19, el EPL la de ellos, los paras la de ellos. Pero aquí dice, la reciben, pero la van a verificar. Y el gobierno se reserva de consultar con todos los organismos del Estado la verificación sí o si no. si acepta o si no. Por parte de los errores, Hassan, de los colados en el proceso de los paras, es que en la misma norma, usando las mismas normas, las mismas facultades, cuando el proceso de los paras, el decreto que usó el presidente Uribe, decía, los paras enviarán su listado y la oficina del alto comisionado lo recibirá y lo aplicará. En ningún lado decía que lo verificaría. Entonces hay que aprender, digamos, un poco de la experiencia. Tengo que ir a la pausa, ¿sí? Adelante, rápidamente. Además que en esa época el primo del presidente negociaba con narcos. Yo le hago cómo una meterlo pregunta al proceso. a Claudia López y a la doctora Clara también. En aras de esa justicia transicional donde van a haber jueces extranjeros, ¿a ustedes les parecería bien que Mancuso y compañía estuvieran libres, que vinieran aquí, que estuvieran libres? Que se sometieran a la misma jurisdicción, sí. ¿Pero para qué? No se sometieron. Perdón. Ellos quieren hacer eso, ¿no? Hay que decirlo. Perdón. Ellos Yo pienso que ellos sí son factor del conflicto. Perdón, doctora Clara. ¿Quién va a desconocer que Mancuso y 940 son parte del conflicto armado colombiano? Pero lo que hay que decir, porque está hablando de conflicto, es: estos señores se sometieron a unas reglas que estaban en la Ley de Justicia y Paz y pagaron penas entre 5 y 8 años, y otros mucho más estudiando inglés, como decimos allá en cárceles norteamericanas, con unas condenas casi perpetuas. Entonces la pregunta es: ¿ustedes estarían de acuerdo con que los reingresaran a la sociedad civil y les perdonaran sus crímenes? ¿Cómo lo van a hacer con la Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa. No es que no lo yo le pregunto a usted. No, pero Mario que está en la picota. Sorteemos a Mario que está en la picota. Está la picota para afuera. Pero él quiere también, ¿no? Él quiere Sorteemos a Mario que está en la picota. Y el presidente, para no dejarse chantajear, rompió el proceso y los extraditó. No. Eso es otra cosa. Si nos conviene que eso mismo vuelva y pase, ¿usted sabe cuántos fiscales han pues ido yo a sí Estados creo que no Unidos a nos tomar conviene. Tengo que ir a la pausa y lo seguimos debatiendo. Ahí está la dirección en streaming, rednoticias.com.tv y por supuesto en el Twitter. Muchos comentarios, @enjaquediatv. Ya regresamos. Ya regresamos con En Jaque. Estamos viendo En Jaque. Regresamos en Jaque. Oiga, usted planteaba algo, Enrique. Usted decía Tendrá que ir a la calle. que don Mario entonces también para justicia transicional. La pregunta es la siguiente. Téngalo por seguro que don Mario quiere ir para allá. ¿Prefiere eso que lo manden a una cárcel en Estados Unidos? Ya no nos van a poder mandar. Bueno. Pero ustedes están en la picota judicializado por la justicia ordinaria, ahí se debe quedar. ¿Cuál es el escenario real entonces en la connotación que esto tiene? ¿Cuántos criminales estarán en ese momento Hassan, diciendo... mire, yo se lo digo con absoluta claridad. Pero me iban a Aquí preguntar a mí. hay unos militares condenados a 30 y 40 años de cárcel Así por es. falsos positivos. Así es. Aquí hay unos paramilitares condenados a 10 o 15 o X años por unos crímenes. Hay otros guerrilleros condenados por unos crímenes, unos están presos, otros están fugados, no los hemos logrado capturar nunca. Si usted me pregunta si yo creo que para acabar el conflicto armado Cójalos a todos. debemos crear un sistema de justicia transicional con unos mismos estándares, porque Para es que no hay todos. crímenes buenos, Todos ni igual. crímenes malos, Sí, sí, sí. ni muertos buenos y muertos malos. Yo sí creo que es mucho mejor como sistema de justicia y para abrir un proceso de reconciliación No, de justicia que no. todos los que cometieron Perfecto. crímenes equivalentes se lo tengan pregu- estándares ahora, Eso no es equivalentes. justicia. El que peca de res empata no es justicia. Este país necesita es justicia, más justicia. Lo que la población espera es más justicia. Y lo que Con ese frena el criterio, crimen en una porción importante es Penas la más altas que nunca amenaza nadie puede real de una aplicar. sanción. Eso es yo he Este es hablado un de país procedimientos que ha de miles de renunciado a la víctimas, y las presunción. víctimas lo que quieren Entonces, es verdad, no bueno, castigo. país, Entonces, en ese el país renuncia bueno. a la pretensión punitiva Entonces, y nos atenemos. Enrique, a acá hay un escenario. escenario donde dice que entren todos ahí bajo una misma línea. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el Yo escenario digo suyo? que hay que retomar la pretensión punitiva, así sean en mínimos, porque la población en general no va a aceptar y no puede aceptar que quienes han venido delinquiendo durante mucho tiempo con cualquier bandera puedan volver a continuar las actividades criminales. Nosotros No tenemos pueden volver a las cometer organizaciones criminales. criminales, o sea, Se están usted- desmontando esa organización bandido criminal. nace, bandido muere. Usted está diciéndome a mí entonces toca que matarlo, hermano. las organizaciones Que si no hay criminales manera más de que nadie grandes se del mundo, reconcilie que son las y nuestras, nadie se desarme. se van a Usted lo que quiere es el abstener de seguir linchamiento y la pena de delinquiendo. muerte. ¿Cuál es su escenario? ¿Cuál Mire, es el suyo? yo soy de la escuela de una justicia penal humanista. Restaurativa, como la quieren y aplicar. restaurativa, y desde luego este criterio lombrosiano de que uno decide que una persona es criminal, nació criminal y muere criminal, a mí no me cabe en mi criterio de la humanidad, pero pues eso son opiniones. A mí me parece que esta justicia está bien diseñada. Usted está porque más cerca de porque esta línea, es claro, decir, porque todos es bajo la
la misma porque es simétrica, es simétrica. A todos que están en la misma situación de hecho les aplica la misma regla. Y yo creo que eso es, y sobre la impunidad. Partiendo de la base que los en agentes en del un país Estado, donde hay justicia, pero en un los país donde no hay agentes del justicia, Estado, No, pero el grito es que- de la impunidad. pero es que lo que usted dice es muy importante porque usted pero mire, todos los agentes del usted Estado pone el actuaron con el ejemplo mismo donde grado de usted lo pone, dice ilegitimidad que es las simétrica. FARC. Hombre, Ahora, esa simetría la pregunta no es puede- esta. no puede funcionar. Se estaría, digamos, firmando, que es el objetivo que tiene el gobierno y la esperanza de muchos colombianos, firmar ese acuerdo. Se crea el tribunal. En ese tribunal entrarían unos miembros de las FARC que entran, confiesan y el tribunal aplica la medida correspondiente. ¿Usted cree entonces que ese ejemplo, don Mario, debería de tener también la misma oportunidad de entrar a ese tribunal y decir, mire, yo era paramilitar, terminé en el narcotráfico y una banda criminal, pero yo era paramilitar, a mí me tienen que aplicar la misma norma? Para igualita? cuando fue paramilitar, claro. No, en este momento, que es lo que están pensando muchos, dicen, mire, si a ellos los van a juzgar con esta medida, No, yo perdón, también, eso júzgueme es el también con cuento esa. de que yo me volví un delincuente después de que hice parte del conflicto armado. No, yo pienso que aquí Y los las narcos reglas, duros de las las FARC reglas del también. ingreso, Mire, las reglas del ingreso los tienen que traquetos ver de con las su FARC también relación para adentro. de la persona y del delito. Obvio. Porque no puede ser que yo salí a matar a mi mamá, Como que los parece ser el traquetos de los caso paramilitares fueron la justicia del y paz, señor todo. Diego Palacios, Obvio. y entonces Pero porque pagaron. está en el plazo del conflicto armado, eso también Se llega a mete. ¿Por qué no nos Siempre sustraemos, armado. Hassan? ¿Por qué no nos sustraemos, Enrique, y doctora Clara y doctora Claudia, de la discusión nacional? Llevémosla al ámbito internacional. El presidente Obama, cuando Santos lo visitó recientemente por el tema de los 15 años de paz de Colombia, dio un discurso, a mi juicio, lamentable. Un discurso, digamos, un discurso casi folclórico. Y al día siguiente, 24 horas después, afortunadamente, algunos estamentos de la sociedad norteamericana reaccionaron. ¿Quiénes reaccionaron? Nada más y nada menos que John Kerry, el secretario de Estado. Un editorial del New York Times. Es empleado del señor Obama. No está contradiciendo a su jefe. El vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, Human Rights Watch. y como si fuera poco Human Rights Watch, ¿qué dijeron? Eso que están mirando como justicia transicional y modelo de recomposición de un conflicto que termine y que no sea germen de nuevas violencias es un sainete. Modelo No lo dijo de el Centro impunidad. Democrático, Eso no lo dijo Human Rights Watch. perdón, no lo Human dijo el Rights Watch Centro dijo que era Democrático. una piñata de impunidad, No, fue lo que no dijo es una Iván. piñata de Eso no lo dijo impunidad. Kerry, ¿Quién lo eso dijo? no lo dijo el Álvaro Banco Uribe. Central, y eso no lo ¿Quién dijo. lo dijo? El Centro Democrático Mire, no, lo dijo y yo el tengo, James. o sea, yo tengo el mayor respeto. Yo Stewart. no solo es mi amigo, pero yo puedo decirte que yo le debo en buena medida estar viva al señor José Miguel Vivanco. O sea, que le tengo un enorme aprecio. Pero en este tema tenemos una diferencia. Y agréguele también a eso que nadie puede decir que Vivanco entonces es del Centro Parcializado. Democrático, No, sí, porque obvio. ha sido Obvio. con eso. Y respeto claro. su opinión. Y expresó esa misma opinión con justicia y paz para los militares, para los paramilitares, y está expresando esa misma opinión con justicia transicional para la guerrilla. Y yo lo respeto. ¿Por qué? Porque la posición de José Miguel es la tal justicia transicional, Claudia, no existe. Eso no existe. Si no Eso existe- es impunidad. O sea, si no existe, Lo único entonces, que se debe aplicar. ¿qué entra? ¿Corte Penal Internacional? Él no se está ordinario. refiriendo. Eso no existe, eso es un concepto Ordinario. que Esa es, Él no no, se esa está es la refiriendo posición. a que sea impune este proceso en Hay que relación a decirle- otros. Todos los Todos que son tengan esos. Mire, hay que justicia decirle a la restaurativa opinión que ese todos tema son de la impunidad justicia para Vivanco. transicional es un tema de solo 10 años que la Fundación reciente, Ford muy retomó reciente. y que es una, digamos, Muy reciente. tiene el auspicio de algunas fundaciones privadas para hacer un acompañamiento en algunos procesos. Pero aquí hay que decir algo claro, la justicia transicional se ha aplicado en todos los países del mundo que han hecho tránsito de dictaduras a democracia. Ese no es el caso de Colombia, por No, y Dios. también de guerras civiles y No, procesos pero de paz. pero También, esto no por es una eso se guerra aplicó en civil. Es el Burundi. concepto ¿Y a cuánto les ha Eso es tocado una la, y guerra a cuánto civil. les ha tocado la Obvio. Corte Penal Internacional? ¿Y a cuánto también? les ha tocado la Corte Encima, Penal vigilando. Internacional? Claro. Mire, este tema pongámoslo en jaque. Con esta coyuntura como está, mirándolo de los colados, el tribunal, las posturas que ustedes tienen frente a lo que significa si se debe de ver de manera simétrica o no. Enrique, ¿quién está en jaque? La sociedad colombiana que espera que haya un cambio de conducta del Estado frente al crimen organizado, frente a los delitos de lesa humanidad, y no lo va a haber. ¿Quién está en jaque? Yo creo que el gobierno y las FARC están en el momento en el que tienen que concretar esa negociación. Esto no da más espera. Aquí las cartas están sobre la mesa. Las opciones que hay para tomar están sobre la mesa. Las FARC tienen que dar el paso a dejar las armas e incorporarse a la política. Y ya. No más combinación. El gobierno tiene que dar el paso a dar las garantías para que eso sea posible. Y la sociedad y los ciudadanos tenemos que dar el paso de ir a las urnas y decidir si aceptamos ese paso o no. ¿Quién está en jaque? La acción punitiva del Estado y lo que yo llamaría
el aplastamiento de la democracia por la mermelada. En Jaque. Pienso que hoy en Colombia están en jaque los que están mirando hacia atrás y se están convirtiendo en estatuas de sal, porque no quieren que el país avance, supere el conflicto armado y pueda construir una sociedad convivente. Yo pienso que esos sectores están en jaque y están quedándose anacrónicos para lo que está viviendo el país. Hay otro tema que muy rápidamente se los quiero preguntar por una razón. En las últimas semanas mucho se ha debatido sobre la policía, hubo cambio en la dirección de la policía, llegó el general Nieto, salió el general Palomino, eso generó también una fuerte discusión con medios, demás, y un gran debate público. Hoy se hizo un cónclave y se sacaron a relucir unos cambios estructurales que quiere hacer la Policía Nacional. ¿Cómo viste la policía? ¿Cómo la percibe usted después, digamos, de este cambio de la salida de Palomino y de lo que posiblemente vayan a hacer ellos internamente? Vendetta de corrupción interna de proporciones mayúsculas, en un nivel de ilegitimidad y describilidad ante los ciudadanos mayúsculo. La policía está hoy como estaba el DAS hace 10 años. Y al DAS lo cerraron. Pero ¿qué tal que a la policía no la podemos cerrar? ¿Cómo hacemos para tener una democracia sin policía? Es de esa gravedad, usted la ve de yo esa lo gravedad. veo de esas proporciones. De manera que aquí no es ni con cónclaves, ni con reuniones, ni con fotos. Esto es con hechos y con acciones. ¿Cuál va a ser el proceso concreto de depuración de la policía? ¿Cuál va a ser el proceso concreto de reentrenamiento y profesionalización de la policía? ¿Cuál va a ser el proceso concreto de medidas que garanticen que si hay indicadores de seguridad y de gestión interna que mejoran? De manera que esto no es con cónclaves, sino con resultados. ¿Cómo lo ve usted lo que está pasando y la decisión del cónclave y los resultados, por supuesto, que ha tratado de sacar el general Nieto, nuevo director? El ejercicio institucional de la policía se ve en la calle, lo siente el ciudadano. Mire Barranquilla, el alcalde Char tuvo que sacar el ejército a la calle. Es un tema impensable hace 5 o 10 años. Pero ¿tiene él una mala relación, digamos, que ha pasado con la policía? No, le digo una cosa, el oficial que llegó a la dirección de la policía en Barranquilla es un tremendo oficial, que yo lo veo muy bien conectado, un oficial tropero. Pero ¿qué pasa? Nada hace más que el ejemplo. No es el tema de manzanas, podrías ir en todos lados. Pero el carro hay que echarlo hacia adelante y Santos se demoró muchísimo, pero muchísimo, para pedirle la renuncia al general Palomino. Que no podía. Ya estaba... ¿No podía? ¿Cómo que no podía? Bueno, ¿Cómo que no El podía? mayor riesgo para la democracia colombiana hoy por hoy es la Policía Nacional. Óscar Naranjo se inventó este mico. Voy a concentrar toda la inteligencia del Estado colombiano en la DIPOL, con mis amigos, con los muchachos que yo he criado. Destruyó al DAS, neutralizó inteligencia naval, neutralizó la jefatura de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y para un país, cualquier democracia, es indispensable tener servicios de inteligencia, sí, pero siempre varios, que compensen, que el Poder Ejecutivo, no solo uno, que coordine, que el Poder pueda controlar, que haya un check and control. Sí. Pero aquí es así, ¿Cuál? las fuerzas militares tienen su propio centro de inteligencia, la policía también, hay una entonces agencia tiene civil que reemplazó al DAS. Porque Óscar Naranjo neutralizó todos los demás servicios de inteligencia. El único que tiene acceso al presidente hoy día con inteligencia es el comando de la policía. Tiene un tipo que tenía instalado ahí para controlar al presidente, y hoy tenemos que preguntarnos, la Comunidad del Anillo no es un fin, la Comunidad del Anillo es un medio que usaba la policía para someter a las otras ramas del poder público, magistrados, parlamentarios, periodistas. Eso es sumamente grave. Pues lo difícil que ha sido la investigación es impresionante. Mire, nos quedan menos de 40 segundos. ¿Cómo ve usted, cómo percibió lo del cónclave? Bueno, yo fui a la transmisión de mando de la policía porque yo pienso que tenemos que respaldar las instituciones. Pero dicho eso, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en la policía, pero no de ahora, de tiempo atrás. Mucho. Yo pienso que hay problemas de infiltración. Es que uno no se explica que todos los días leyendo en los periódicos que 8 policías han sido capturados por narcotráfico, por extorsión, por cuánta cosa hay. Es un problema que no es de manzanas, no es problema de manzanas podridas. Hay que reestructurarla con una nueva doctrina. Es la doctrina de la nueva época. Sí, algunos están preocupados con ese tema. Que es la de la seguridad integral, la seguridad humana. Todo lo que hoy ha avanzado el mundo y no una policía que se ideó dentro del conflicto y se acabó militarizando, y eso no le está sirviendo a la sociedad. Se nos acabó el tiempo, pero sí quería conocer la posición de ustedes frente a este tema. Senadora Claudia López, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Senador Jaime Amín, gracias también. Enrique Gómez, gracias. Y doctora Clara López Obregón, un placer como siempre. Los que no vieron la emisión en vivo, tranquilos, a las 10 de la noche la repetición. El debate sigue abierto en las redes, @enjaquedía.tv. Hasta aquí llega En Jaque. Y nos vamos de inmediato a hacer contacto con Camila Zuluaga, con todo el equipo de Red